Bien, muchachos, gracias por la espera. Bienvenidos nuevamente. Buenas tardes a todos. Feliz Día del Niño. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Dale, que espero que lo estén pasando bien y lo pasen mejor el resto del día. Muchachos, el día de hoy vamos a revisar un par de ejercicios adicionales a los que ya ustedes vieron en los videos que publicamos para el caso, para el tema de choques unidimensionales. Eso ya pues dimos la hora anterior a esta para que si no habían tenido oportunidad de revisar esos videos, pues los puedan revisar. Ahí está la clase con el tema y los ejercicios, los primeros ejercicios al respecto de ese tema. Si no los tuvieran la oportunidad de ver, pues les recomiendo que los vean en cuanto puedan, las veces que sean necesarias, para que entiendan este tema. Entonces ahorita vamos a tomar en cuenta que esa clase ya está vista y revisada, y únicamente voy a hacer un repaso muy rápido de los conceptos y vamos a resolver un par de ejercicios. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer? No, profesor. ¿No, muchachos? Ok. Vale, si no hay preguntas, y no he abierto la presentación, permítanme un minuto porque creo que me atoré con eso. Voy entonces a compartirles la presentación que tiene los ejercicios y hacemos un resumen rápido de estos conceptos de choques unidimensionales que tienen que ver con precisamente con los conceptos anteriores que habíamos visto, que es impulso y cantidad de movimiento, sobre todo con cantidad de movimiento. Ahorita vamos a ver de qué manera están relacionados estos choques unidimensionales con ese concepto de la cantidad de movimiento. Bien, denme un minuto, estoy abriendo mi presentación. Denme un minuto, por favor. Listo, ya está. Voy a compartir entonces la presentación. Vamos a revisar ahí ese tema. El tema se llama choques unidimensionales y el hecho de que sea unidimensional se refiere a que solamente los vamos a analizar en una sola dirección, en una sola dimensión. Aunque un choque de dos cuerpos puede ser que me dé como resultado un movimiento en dos dimensiones, no necesariamente tiene que moverse en una sola dirección, sino puede moverse en más de una dirección. En este caso solamente vamos a analizar los choques unidimensionales, los que están solamente en una dirección, en este caso en una dirección horizontal. Por eso se llaman unidimensionales, porque pues en realidad los choques pueden ser en dos dimensiones, incluso en tres dimensiones, pero es más complejo su estudio. Entonces vamos a estudiar solamente aquellos que están dados en una sola dimensión, en este caso en la dimensión del eje X, en la dimensión horizontal. Entonces veíamos en esos videos, muchachos, que pues si teníamos un par de cuerpos que tuvieran movimiento, de tal suerte que en algún momento pudieran llegar a impactarse, a chocar entre ellos, entonces cuando se da ese choque, se producen ciertos efectos, que es lo que necesitamos estudiar. Si estos dos cuerpos A y B son dos pelotas, chocan porque ambas se mueven en direcciones contrarias y en algún momento van a colisionar, pues después de que colisionan pueden suceder varias cosas. Puede suceder que se muevan en la misma dirección las dos con una cierta velocidad. Puede ser que las dos se muevan en diferentes direcciones con velocidades diferentes, o puede ser que se muevan juntas incluso en una misma dirección y con una misma velocidad. Entonces, dependiendo de eso hay una clasificación de los choques, pero aquí ahorita lo importante es recordar que en este tipo de choques unidimensionales se aplica algo que se llama el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Y este principio no es otra cosa que decir que la cantidad de movimiento que estos cuerpos tienen antes de chocar es igual a la cantidad de movimiento que tienen esos mismos cuerpos después de que chocan.
y eso refiere con la conservación de la cantidad de movimiento. Y recordemos que la cantidad de movimiento es el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad. En este caso, en la primera, las figuras de arriba representan en la situación inicial, por eso habla de velocidades iniciales, y en la situación de abajo representa las velocidades finales, o la situación después del choque. Y acá el principio de conservación de la cantidad de movimiento está expresado aquí en la parte baja, que está resaltado, y cada uno de estos elementos de esta ecuación, si se dan cuenta, es una cantidad de movimiento. El primer elemento es la masa A por la velocidad A. En este caso me está hablando de esta cantidad de movimiento final de la masa A. Y luego la masa B por la velocidad B me está hablando de esta cantidad de movimiento final del cuerpo B. Y si yo sumo esas dos cantidades de movimiento, tengo la cantidad de movimiento final de todo el sistema, de este sistema que forman las dos pelotas que chocaron. Y del lado derecho tenemos los productos de la masa A por la velocidad inicial A, que es la cantidad de movimiento inicial de este cuerpo A. Vamos a ponerla más o menos así. Y el segundo elemento de esta ecuación es la masa B por la velocidad inicial B. Entonces es la cantidad de movimiento del cuerpo B, la inicial. Y si se suman esas dos cantidades de movimiento, pues tenemos una cantidad de movimiento total de estos cuerpos antes de que choquen, antes de que colisionen. Y entonces esa cantidad de movimiento debe ser igual a la cantidad de movimiento que tienen estos cuerpos después de que chocan. Eso es a grandes rasgos. Entonces, de acuerdo con eso, muchachos, los choques, dependiendo de cómo se comporten estos cuerpos, sus velocidades y sus direcciones de esas velocidades después del choque, pues podemos identificar choques de dos tipos, básicamente, en los extremos. Choques perfectamente inelásticos se llaman aquellos que después de que chocan los cuerpos, o que se mueven juntos, en la dirección que sea, pero se mueven juntos, y entonces se mueven los dos a la misma velocidad. Y ese es un choque perfectamente inelástico. Y los choques perfectamente elásticos, son aquellos choques en los que después de chocar los cuerpos se mueven en direcciones contrarias, pero varía la velocidad con que se mueven uno y otro cuerpo. Incluso pueden tener las mismas velocidades, pero van en direcciones contrarias, las mismas velocidades en magnitud, pero en direcciones contrarias. Y eso depende entonces de la situación del choque. Y esos choques se llaman elásticos o perfectamente elásticos si se cumple otra condición. Ahorita vamos a ver cuál es esa. Bien, y lo importante de cualquiera de los dos choques es que se conserva la cantidad de movimiento, es decir, esa ley de la conservación de la cantidad de movimiento se aplica en ambos casos. Y en los choques elásticos o perfectamente elásticos, bueno, en todos hay aquí una característica que se llama el coeficiente de restitución, que es una relación negativa entre las velocidades finales e iniciales, y dependiendo de eso, pues es como se da esta clasificación a los choques. Si este valor del resultado de esa división negativa de estos valores me da 0, entonces se dice que es un choque perfectamente inelástico. Si el resultado de esa relación de velocidades nos da la unidad, quiere decir que es un choque completamente elástico. Y si nos da cualquier valor entre 0 y 1, mayor que 0 desde luego y menor que 1, simplemente tenemos un choque elástico, ¿sí? Definido por este coeficiente de restitución, que es un número que varía entre 0 y 1. Y ya está. Entonces, en estos videos, muchachos, están los ejercicios, la explicación un poco más detallada de esto. Estos ejercicios de un coche que alcanza a otro que está detenido en el semáforo. Luego estos dos coches que chocan de frente. Ahí están. Y entonces vamos a aprovechar estos minutos de esta clase para hacer un par de ejercicios adicionales del mismo tipo. Antes de empezar con eso, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? No, profe. ¿No? No, profe. Vale, gracias. Bien, entonces voy a pasar al ejercicio, lo vamos a ir resolviendo. Déjenme acabar de
recibir aquí unos compañeros que están todavía en la sala de espera, ya están dentro. Entonces, aquí este ejercicio vamos a leer, vamos a ver qué me dice. Me dice que es un vagón de ferrocarril. Tiene una masa de 35 toneladas. Voy a ir señalando los datos. Una masa de 35 toneladas y que se encuentra en reposo, ese es un dato importante, se encuentra en reposo y es alcanzado por otro vagón cuya masa es de 40 toneladas. Ese es otro vagón diferente. Entonces tenemos aquí un vagón y otro vagón, tenemos dos vagones cuya masa es de 40 toneladas y este viaja a una velocidad de 18 kilómetros por hora. Entonces me pide calcular la magnitud y dirección de la velocidad con que viajarán ambos vagones si se produce entre ellos un choque perfectamente inelástico. Muchachos, ¿alguien se acuerda cuál es la característica de estos choques perfectamente inelásticos? Su valor sería 0, ¿no? Del coeficiente de restitución sería 0. ¿Y el efecto, cómo viajarían los cuerpos? Que van a agarrar una velocidad igual. La misma velocidad, ¿no? A la misma velocidad. Después de que chocan, se mueven los dos en la misma velocidad. Eso lo podemos ver, por ejemplo, muy claramente, por ejemplo, en los choques de un ferrocarril, por ejemplo, de un coche que invade la vía del ferrocarril y el ferrocarril no puede detenerse. Entonces, cuando chocan, pues necesariamente el ferrocarril se va a llevar al vehículo que estaba atravesado en la vía y pues los dos van a moverse a la misma velocidad después del choque, aunque el ferrocarril frene o haga lo que tenga que hacer. Pues es ahí muy claro que pasa esta situación. Entonces vamos a ver en este caso, muchachos, que lo primero que vamos a hacer pues, es tratar de ejemplificar esto y dibujar estos dos vagones de ferrocarril, uno que está detenido. Voy a ver si me salen. No voy a suponer que ese es un ferrocarril, son sus ruedas. Por acá está su chimenea. Y entonces este no me dice si es el A o es el B, pero bueno, simplemente porque lo acabo de dibujar voy a decir que este es el A. El primero que dibujé es el A. Y entonces este tiene una masa, me dice que es una masa de 35 toneladas. Y está detenido, entonces su velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. 0, gracias. Ya está. Y viene otro vagón que se encuentra en reposo, y el otro que viaja con una velocidad de 18 kilómetros por hora. No me dice si este vagón, el otro que menciona, va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de norte a sur, o de oriente a poniente, o de este a oeste. Entonces, pues no lo puedo dibujar como quiera. Entonces, pues lo más fácil para mí es dibujarlo de este lado y pensar que está moviéndose hacia la derecha. Y este sería el vagón B, que está moviéndose. De alguna manera tiene que estarse acercando porque van a chocar. Tendrá que estarse moviendo en esta dirección con una velocidad inicial B, que en este caso es de 18 kilómetros por hora. Y entonces este vagón pues, tiene una masa de 40 toneladas. Y entonces hay que ver qué pasa después de que chocan. Después de un cierto tiempo, pues este vagón y este vagón van a estar acá. De acuerdo con lo que nos dice el problema, que es un choque perfectamente inelástico, pues estos van a estar juntos, moviéndose a la misma velocidad. Van a quedar unidos después de colisionar y se van a mover a la misma velocidad. Este va a ser el A y este va a ser el B. Y los dos van a moverse a la misma velocidad, que vamos a llamar la velocidad B. En este caso, la velocidad final de A y de E van a ser iguales, simplemente vamos a hacer vamos a considerar esta situación.
de que la velocidad final de A y de B van a ser iguales y entonces simplemente la vamos a representar como una velocidad B. Entonces, muchachos, como en todos los choques, en este se conserva la cantidad de movimiento y de ahí vamos a partir para tratar de resolver esta situación, para poder encontrar esta velocidad final. Entonces, si me acuerdo de la expresión de la conservación de la cantidad de movimiento, me dice que el momento inicial de estos dos cuerpos que van a colisionar es igual al momento final de estos dos cuerpos que después de que colisionan. Entonces, me dice que esta es la masa A, no le puse. Esta es la velocidad inicial A, tampoco le puse. Y entonces, si podemos calcular la cantidad de movimiento inicial de este cuerpo, o de este cuerpo A, vamos a hacer, la cantidad inicial del cuerpo A es su masa. Por su No masa. sería Profe, la masa ¿no era B. la masa ¿No sería el B? cuerpo B? Creo. Podría ser el cuerpo A, puede ser el cuerpo B. Si quieren lo hacemos así en orden como están. Es indistinto porque voy a sumarlas finalmente, pero ok. Para no meter ruido voy a hacerlo así. Tengo aquí el cuerpo B. Sí, perdón, está bien lo que me dicen. Ya vi dónde está el error. Este es B y este es A. De acuerdo. Esta es la masa A. Ya vi de dónde surgió la inquietud. Está bien. Entonces, si calculo la cantidad de movimiento inicial del primer cuerpo es su masa por su velocidad inicial. Esa es su cantidad de movimiento inicial. Y a eso le puedo sumar la cantidad inicial la cantidad de movimiento inicial de este cuerpo B, que es multiplicar su masa por su velocidad inicial. Y entonces esta cantidad de movimiento de estos dos cuerpos sumada debe ser igual a la cantidad de movimiento sumada de estos dos cuerpos que tienen después de la colisión, es decir, igual a la masa del cuerpo A multiplicado por la velocidad final del cuerpo A. Pero aquí es donde vamos a hacer esta consideración. La velocidad del cuerpo A es simplemente la velocidad. Vamos a dejarla solamente en velocidad. Y a eso le tengo que sumar la masa del cuerpo B multiplicado por la velocidad B, que también es la velocidad final B, es la velocidad B. Y ya está. Ahora sí vamos a ponerle datos, muchachos. La masa del cuerpo A, 35 toneladas. La tengo que expresar en kilogramos. ¿Cuánto es en kilogramos? 35,000. 35,000. 35,000 kilogramos. Muy bien, gracias. 35,000 kilogramos. Ok. Y eso lo tengo que multiplicar por la velocidad inicial A. ¿Cuánto es? 0. 0. 0 metros por segundo. Entonces, pues eso me va a dar 0. Más la masa B, que es de 40 toneladas. ¿Cuánto es? 40,000. 40,000. 40,000 kilogramos. Y lo tengo que multiplicar por la velocidad inicial A, que es esta. Que De es 5 metros. 5 metros por segundo. 5. metros por hora, pero convertida a metros por segundo, efectivamente 5 metros por segundo. ¿Alguien tiene duda, muchachos, de dónde salen estos 5 metros por segundo? No, profe. ¿No? Vale, entonces recuerden que hay que multiplicar por 1000, dividir entre 3600 y ya sale. O en su defecto simplemente este valor dividido entre 3.6 y me da esta velocidad en metros por segundo. Ya está. Luego la masa A, otra vez de 35 toneladas. No se pierde masa cuando chocan. 35 toneladas. Multiplicado por la velocidad B, que no sé, perdón, 35 toneladas, no, 35,000 kilogramos. Ya tengo que expresarla en kilogramos. 35,000 kilogramos multiplicado por esta velocidad B. Bueno, ya está. Y luego a eso le voy a sumar la 45,000 kilogramos perdón, 40,000 kilogramos de la masa B del otro vagón, multiplicado por la velocidad B, que es la velocidad final de los dos vagones después del choque, que todavía no conozco, pero que quiero conocer. Ya está. Entonces, el primer caso, esto se hace 0, porque la velocidad del vagón es 0, no hay ninguna cantidad de movimiento. Y si multiplicamos esto, muchachos, me queda 200,000. 200,000. 200,000
kilogramos metros por segundo. Y de este lado lo que podemos hacer, vemos que tenemos 35,000 y 40,000, todos los dos multiplicados por esta velocidad. Esta velocidad es una término común para estos dos, y entonces Se eleva al cuadrado. puedo sumar, perdón, puedo multiplicar por la suma de esas dos cosas. Por 35,000 más 45,000 kilogramos. 75,000. 75,000, muy bien. Más 45, más 40,000. Y eso me da que voy a voltearlos, esta velocidad por 75,000. Kilogramos va a ser igual a 200,000 kilogramos metros por segundo. Y de ahí ya puedo encontrar el valor de esta velocidad final. ¿Cómo, muchachos? ¿Qué hago? Los divido. Sería 200,000 entre 75,000. Paso dividiendo estos 200,000 kilogramos metros por segundo entre esos 75,000 kilogramos. Y entonces voy a poder obtener la velocidad con que se van a mover juntos estos dos vagones después del choque. Entonces, si reduzco estos 3 y estos 3, me quedan 200 entre 75. ¿Cuánto me da eso? A 2.6. 2.6. 2.6. 2.6. Y estos kilogramos con estos kilogramos se eliminan y me quedan solamente metros por segundo. Metros por segundo. Y esa es la velocidad final. Si se dan cuenta, me queda positivo. Eso me indica que, recordemos que esta velocidad es una cantidad vectorial, y si me da positivo y estamos hablando de un movimiento sobre el eje horizontal, entonces aquí esta velocidad final tendrá esta dirección. Aquí tendremos esta velocidad final con la que se mueven ambos y con una magnitud de 2.6 metros por segundo. Si lo pasamos a kilómetros por hora, pues me va a dar algo así como 9 kilómetros por hora, algo por el estilo. O sea que se van a mover a la mitad, más o menos a la mitad de la velocidad que se movía originalmente el primer vagón, pero ahora ya se van a mover los dos juntitos a la misma velocidad. Ahí está, muchachos, el ejercicio. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, todo ese procedimiento no se podría hacer más fácil sustituir directo ya en la fórmula que nos dio Steve en la lámina. Sí, si te acuerdas de la fórmula, sí. O si la tienes a la mano, pues lo puedes hacer. O sea, yo aquí te lo estoy haciendo desglosado para que veas de dónde sale, pero efectivamente hay una fórmula que ya te da todo esto, pero básicamente llegamos a lo mismo que está aquí abajo, ¿no? Es la cantidad de movimiento inicial, que es esta parte de aquí arriba de la ecuación, entre la suma de las masas, que es esta parte de abajo. Pero sí, es lo mismo, pues de ahí, la fórmula sale de ahí, haciendo esta consideración de que las velocidades A y B son iguales y es una sola velocidad que se maneja con una sola literal, por eso es posible sumarlas y llegar a un solo valor. Sí está bien la observación, José Luis. Se puede. ¿Algún otro, muchachos? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? No, profe, gracias. Bien, gracias. Entonces vamos a ver el otro ejercicio que es un poquito más elaborado, porque en este caso se trata de un, bueno, vamos a ver. Me habla de una pelota de 1.5 kilogramos que se mueve con una velocidad de 18 kilómetros por hora. 1.5 kilogramos y choca de frente con otra pelota de 1 kilogramo que se encuentra en reposo. Determina la velocidad de cada una después del impacto, la velocidad de cada una después del impacto si el coeficiente de restitución vale 0.9. Bueno, aquí hay que empezar identificando los datos, o de una vez poniéndolos en un esquema. Entonces,
tomando en cuenta que estamos hablando de choques unidimensionales, vamos a suponer lo más simple, que es que estos estén sobre una superficie horizontal, y me dice que me habla de una primer pelota de 1.5 kilogramos que se mueve a una velocidad de 18 kilómetros por hora. Como me da una velocidad positiva aquí, de 18 kilómetros por hora, debo de considerar que esta es la velocidad inicial. Voy a suponer que es el cuerpo A. Esta es la velocidad inicial de ese cuerpo A, de 18 kilómetros por hora. Y su masa, en este caso, es de 1.5 kilogramos. Y se está moviendo en esta dirección, porque la velocidad es positiva, a 18 kilómetros por hora. Y resulta que va a chocar, va a colisionar con otra masa que está más adelante, que es una masa B, otra pelota de 1 kilogramo de masa. La masa de esta pelota es de 1 kilogramo. Y entonces dice que se encuentra en reposo, entonces la velocidad de esta pelota B va a ser 0. Profe, en la velocidad del cuerpo A le puso kilogramos. Ya, gracias. Muy bien. Gracias por la observación. Aquí son 18 kilómetros por hora. Es parte de mi dislexia, perdón. Digo una cosa y escribo otra diferente. Kilómetros por hora, está bien. Velocidad inicial 0, ya. Y aquí lo que me dice es que después de que estos cuerpos chocan, bueno, aquí, después de que chocan, de alguna manera se van a mover a diferentes velocidades, porque lo que va a producirse es un choque elástico. Un choque elástico donde esperamos que, por ejemplo, este cuerpo A se mueva hacia acá. Digo, por lógica sería eso, aunque puede no ser cierto. Esperaríamos que este cuerpo se moviera hacia acá, y esperaríamos que este segundo cuerpo es el cuerpo B, y esperaríamos que la primera pelota, al chocar y rebotar, se moviera a lo mejor de este lado así. Aquí estuviera la velocidad de esta pelota A, la final, y acá estuviera la velocidad final de esta pelota B. Y entonces el objetivo es determinar cuánto valen estas velocidades, magnitud y dirección, si el coeficiente de restitución de este choque es de 0.9. Muchachos, ¿cómo procedo para resolver? ¿Qué hago primero? ¿Alguna idea, alguna sugerencia? Piénsenme, denme un minuto, tengo una llamada urgente, por favor. Ahorita me dicen cómo le hacemos para encontrar esa velocidad. Permítanme un segundo. Bueno. ¿Sí? Te agarré ocupado. Sí, dime. Si quieres, en cuanto te desocupes, me echas un tinio. Ok, te marco. Órale, gracias. Gracias. Perdón, muchachos. Adelante. ¿Alguna idea, muchachos, cómo hacemos eso? Digo que Podría la ser velocidad B podría ser como restando la velocidad de A menos la velocidad Ajá. de B. Bueno, la velocidad de A menos la velocidad de B, y después lo dividimos entre las mismas. Bueno, pues puede ser una idea. Aquí lo que les voy a decir es, vamos a hacer el procedimiento que tenemos que hacer. El procedimiento que tenemos que hacer en primera instancia, o lo que tenemos que recordar, es que la cantidad de movimiento se conserva. Entonces, tenemos que partir de ahí. Que en nuestros choques elásticos, la cantidad de movimiento se conserva, es decir, que la cantidad de movimiento que hay antes del choque debe ser igual a la cantidad de movimiento que hay después del choque. Entonces, lo primero que hago es considerar eso. Si la cantidad de movimiento antes del choque es esta, la masa A por su velocidad inicial, más la masa B por su velocidad inicial, y esa es la cantidad de movimiento inicial de las dos pelotas antes de chocar. Esa debe ser igual a la cantidad de movimiento que tienen estas pelotas después de chocar, es decir, al producto de la masa A por su velocidad final A, más la masa B por su velocidad inicial, por su velocidad final B.
Entonces, esto se debe de cumplir, que la cantidad de movimiento que inicialmente tenían antes de chocar sea igual a la que tienen después de chocar. Entonces voy a sustituir los datos que tengo, a ver hasta dónde llego. Voy a ver que tengo la masa A, si sé cuánto vale, 1.5 kilogramos. Por la velocidad inicial A, que es de 18 kilómetros por hora, ¿cuánto es esto en metros por segundo? 5 metros. 5. 5 metros por segundo. Ok. Y entonces, si a eso le sumo la masa B, que sé que es de 1 kilogramo, por la velocidad inicial B, que vale 0. Sí, 0. 0, entonces ya. Debe ser igual a la masa A después del choque, que sigue siendo la misma, de 1.5 kilogramos, por la velocidad A, que no conozco todavía, que de hecho es algo que quiero conocer. No la conozco, entonces simplemente la indico ahí. Y luego la masa más la masa B, que sí la conozco, que es de 1 kilogramo. De 1 kilogramo es la masa B, multiplicada por la velocidad final B, que es otra cosa que tampoco conozco, entonces lo tengo que indicar aquí, porque no conozco ni una ni otra. Entonces, vamos a hacer los productos. 15 por 5 me da 7.5. 1.5 por 5 me da 7.5. Kilogramos sobre 7.5 kilogramos metros por segundo. Y si veo esto de arriba, aquí me da 0, entonces ya no hay más que sumar. Esto será igual a, pues ya nada más hago esto, 1.5 kilogramos multiplicado por la velocidad A, más 1 kilogramo multiplicado por la velocidad B. Y cuando llego aquí, muchachos, me doy cuenta que tengo aquí una ecuación que tiene dos incógnitas, BA y BB. No puedo resolver esto por sí mismo, porque cuando tengo dos incógnitas necesito dos ecuaciones para resolver esto. ¿Qué podría yo hacer para encontrar una segunda ecuación? ¿Alguna idea? Poner los datos de Va a la despejar ecuación de coeficiente de restitución. Ok, Ya de ahí obtendríamos otra con B y A y ya podríamos despejarlo. muy bien, entonces vamos a ver que tenemos una segunda expresión que me permite calcular el coeficiente de restitución, y en este caso esta es la que va a permitir calcular o generar una segunda ecuación para poder encontrar el valor de estas velocidades A y B. Entonces voy a plantear esta ecuación del coeficiente de restitución. Me dice que es igual a la diferencia negativa de velocidades, es decir, la velocidad final del cuerpo B menos la velocidad final del cuerpo A entre la velocidad inicial del cuerpo A menos la velocidad inicial del cuerpo B. Ahora veo que este coeficiente de restitución es el dato que me están dando aquí de 0.9, entonces lo conozco, lo puedo sustituir ahí. Entonces 0.9, que es el coeficiente de restitución, va a ser igual a la velocidad B, que no conozco, menos la velocidad A, que tampoco conozco, que son las finales del cuerpo A y el B, y dividido entre la velocidad inicial A, que sí conozco, que vale, ¿cuánto vale la velocidad inicial A? Metros. 5 metros sobre segundo. Por segundo, menos la velocidad inicial B, que también la conozco, que vale 0. 0. Entonces ya está. Entonces esto lo sumo con 0, me va a dar 0. Tengo que despejarlo de aquí, voy a pasar esto para acá, y me queda que 0.9 por 5 metros por segundo va a ser igual a la velocidad B menos la velocidad A. Y entonces quedó 5 por, me queda 4.5. 4.5. 4.5. 5 metros por segundo va a ser igual a las diferencias de la velocidad B menos la velocidad A. Y entonces ya encontré una segunda ecuación con dos incógnitas que me va a permitir resolver esto. Tendría yo que escribirlas bien, pero bueno, están las dos ecuaciones, la 1 y la 2. ¿Qué hago, muchachos, para resolver estas dos ecuaciones? Multiplicar por 1 para que reste, ¿no? Pudiera ser una posibilidad, sí. Vamos a acomodarlas para poder ver qué podemos hacer. Vamos a acomodarlas adecuadamente. 1.5 kilogramos de BA más 1 kilogramo de BB. Y eso va a ser igual a 7.5 kilogramos metros por segundo.
Esa es la ecuación 1 y vamos a escribir la ecuación 2 que me dice que es BB, BA, no, sería menos BA más BB, y eso es igual a 4.5. Así viéndolas así, ¿qué podríamos hacer? Multiplicarlo por -1, ¿no? Multiplicarla por -1. Pues incluso podríamos sumarla así directamente, ¿no? Sí, porque no ya está en menos. Esta ya está en menos. Si sumamos nada más estas dos, ¿qué obtenemos? 1 menos 1, 0. Pero no ya es 1.5, profe. Ah, sí, perdón, con razón, decía yo que no se podía. Muy bien, gracias. Qué bueno que me avisas. Sí, es 1.5. Entonces, por eso no podíamos hacerlo directamente. Bien, se va a acabar la sesión, muchachos. Nos reconectamos y nos vemos en 2 minutos para terminar este problema. Y ya terminaré con esta sesión, por favor. Los veo en 2 minutos. Ok, profe. Sí, profesor. Gracias. Ah, perdón, nos queda un minuto todavía. Permítame, vamos a acabar de poner esto aquí, 1.5. Ok, profe. Minuto 40. Entonces, lo que vamos a hacer, muchachos, para más fácil, bueno, había que multiplicar aquí por 1.5 tal vez. Entonces, a mí se me hace un tanto complicado y lo que recomiendo más bien es que despejemos en alguna de las dos. En la más simple despejemos uno de los valores y lo sustituyamos en la primera. Entonces, vamos a hacer esto. Ahora sí está por acabarse la sesión. Vamos a despejar de la segunda ecuación, vamos a despejar BB y lo vamos a sustituir en la primera ecuación. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión, muchachos. Nos vemos en 2 minutos, por favor.